Bienvenidos sean todos a nuestro video de exposición. Nuestro grupo está conformado por Gabriela Mendoza, Zahid Nicolás, Mónica Sierra, Steven Castañeda, Martín López, Juan Fernando y quien les habla, Leiber Pinto. Como tema principal, en este video hablaremos sobre la estructura molecular del ADN. Para ello vamos a tocar los siguientes puntos. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es una base nitrogenada y cuál es su conformación? ¿Qué es un nucleótido? ¿Cuál es la forma tridimensional del ADN? ¿Y cuáles son los tipos de ADN? Este modelo trata de representar de manera tridimensional y didáctica la estructura molecular del ADN. Fue realizado a partir de materiales reciclables como cartón y alambres. Cada uno de los elementos que componen la estructura molecular del ADN son representados por una de estas figuras, que también son distinguidas por sus colores. En este caso nos centramos en el esqueleto de la hebra, donde encontramos el grupo fosfato y el azúcar. El grupo fosfato representado con el color amarillo y el azúcar representado con el color azul. Aquí nos podemos centrar en las bases nitrogenadas. En este caso encontramos el enlace timina-adenina. Timina representado con el color verde y adenina con el color naranja. Aquí podemos encontrar un triple enlace de hidrógeno. En este caso podemos observar la unión guanina-citosina. Guanina representado con el color rojo y citosina con el color púrpura. Aquí podemos observar un enlace doble de hidrógenos. Buen día, mi nombre es Gabriela Mendoza, estudiante de medicina veterinaria. Y a continuación les hablaré acerca de qué es un nucleótido. Como mi compañera mencionó anteriormente, cada nucleótido está formado por una molécula de azúcar, un grupo fosfato y uno de 4 compuestos nitrogenados. Entre ellos se encuentran la adenina, guanina, timina y citosina. La molécula de desoxirribosa ocupa el centro del nucleótido y está flanqueada por un grupo fosfato y una base al otro. El grupo fosfato está a su vez unido a la desoxirribosa del nucleótido adyacente de la cadena. Estas subunidades enlazadas, desoxirribosa-fosfato, forman los lados de la escalera. Las bases están enfrentadas por parejas, mirando hacia el interior y forman los travesaños. Los nucleótidos de cada una de las dos cadenas que forman el ADN establecen una asociación específica con los correspondientes de la otra cadena. La complementariedad de las bases nitrogenadas es la capacidad que poseen las bases nitrogenadas en la molécula de ácidos nucleicos de combinarse con su complemento, es decir, las purinas se complementan con las pirimidinas. Así, en la organización de la complementariedad de las bases nitrogenadas en el ADN son la adenina con la timina, la citosina con la guanina, unidas por puentes hidrógenos. De esta manera, el ADN de las bases nitrogenadas se organizan uniéndose las purinas con las pirimidinas, formando una secuencia de 4 letras ATCG que se repiten a lo largo de la molécula de ADN. Ahora les hablaré acerca de la conformación de las bases nitrogenadas. También conocida como base nucleica o nucleobase, la base nitrogenada es una de las moléculas de los nucleótidos. Es ella la que lleva la información y forma parte de los componentes del ADN y del ARN. Las hebras de la hélice de ADN están interconectadas entre ellas por pares de bases nitrogenadas. Las 5 principales bases nitrogenadas que encontramos en el ADN y el ARN son la adenina, la citosina, la guanina, la timina y el uracilo. Este último solo está presente en el ARN. El núcleo de la base nitrogenada se llama purina. Hola, mi nombre es Mónica Sierra, soy estudiante de quinto semestre de zootecnia y a continuación les voy a hablar acerca de las bases nitrogenadas. Bueno, las bases nitrogenadas se conocen también como bases nucleicas o nucleobases. Estas son unas de las moléculas de los nucleótidos y es la que se encarga de llevar toda la información genética. El ADN consiste de 2 cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice y estas cadenas se interconectan por medio de pares de bases nitrogenadas. En cuanto a las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos, son de 2 tipos. Encontramos las púricas y las pirimidínicas. Las bases púricas derivadas de la purina son la adenina y la guanina,
y las bases pirimidínicas son la timina, la citosina y el uracilo. Cabe aclarar que las bases nitrogenadas que forman normalmente parte del ADN son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Por último, pero no menos importante, las bases nitrogenadas que forman parte del ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. Y es importante tener en cuenta que la timina es específica del ADN y el uracilo es específico del ARN. Hola, mi nombre es Mónica Sierra, soy estudiante de quinto semestre de zootecnia y a continuación les voy a hablar acerca de las bases nitrogenadas. Bueno, las bases nitrogenadas se conocen también como bases nucleicas o nucleobases. Estas son unas de las moléculas de los nucleótidos y es la que se encarga de llevar toda la información genética. El ADN consiste de dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice y estas cadenas se interconectan por medio de pares de bases nitrogenadas. En cuanto a las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos, son de dos tipos, encontramos las púricas y las pirimidínicas. Las bases púricas derivadas de la purina son la adenina y la guanina, y las bases pirimidínicas son la timina, la citosina y el uracilo. Cabe aclarar que las bases nitrogenadas que forman normalmente parte del ADN son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Por último, pero no menos importante, las bases nitrogenadas que forman parte del ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. Y es importante tener en cuenta que la timina es específica del ADN y el uracilo es específico del ARN. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín López, soy estudiante de zootecnia de la Universidad de La Salle, un cuarto semestre, y el tema que les voy a hablar es de la forma tridimensional del ADN. Bueno, la primera sería, se trata de la secuencia de desoxirribonucleicos de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Las bases nitrogenadas que hayan formado los nucleótidos del ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo de fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 del siguiente nucleótido. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5 y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3, se dice que la secuencia de nucleótidos se ordena de 3 a 5. La segunda estructura es una estructura de doble hélice que permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de la duplicación del ADN. Fue postulada por James Walton y Francis Crick. Es una cadena doble de dextrogira o levogira según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias, pues la adenina se une a la timina y a otra, y la guanina se une a la citosina de la otra. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. Adenina forma puentes de hidrógeno con la timina. Guanina forma 3 puentes de hidrógeno con citosina. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3 se enfrentan al extremo 5 de la otra. Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario que gira en contra del sentido de las agujas del reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. Estas estructuras permiten que las hebras que formen por duplicación de ADN sean copia complementaria de cada una de las hebras existentes. Bueno, la tercera estructura es que el ADN presenta una estructura terciaria que consiste en una fibra de 20 empaquetaduras. Se halla retorcida sobre sí misma formando especies de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollado y se debe a la acción enzimática denominada
topoisomerasas 2. Este enrollamiento se estabiliza por la molécula y reduce su longitud. Y por último, la estructura cuaternaria es la cromatina en el núcleo, que tiene un grosor de hasta 300 empaquetaduras. La fibra de la cromatina de 100 empaquetaduras se empaqueta formando una fibra de cromosomas de 300 empaquetaduras. El enrollamiento que se sufre en el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de la solenoide. Los solenoides se enrollan formando las cromatinas en el núcleo interfásico de la molécula eucariota. Cuando la célula entra en la división del ADN, se compacta más, formando los cromosomas. Buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando González, estudiante de cuarto semestre de zootecnia. Hoy les voy a explicar los 3 tipos de ADN que hay. El primero, ADN-A, el cual tiene un 75% de humedad. Requiere sodio, potasio o cesio como contraiones. Presenta 11 partes de base por giro completo y 23 angstrom de diámetro. Es interesante por presentar una estructura parecida a los híbridos ADN-ARN y las regiones de autoapareamiento ARN-ARN. El ADN-B es el ADN en disolución. Consiste en 92% de humedad relativa. Se encuentra en soluciones de baja fuerza iónica. Se corresponde en el modelo de doble hélice. Es el más abundante y es el descubierto por Watson y Crick. ADN sexta. Es el ADN cuya principal característica es la doble hélice sinistrosa, la cual se arrolla hacia la izquierda. Contiene 12 partes de base por giro, un diámetro de 18 angstrom. Se observa en segmentos de ADN con secuencia alternante de base púrica y pirimídicas GC, 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 debido a la conformación alternante de los residuos azúcar-fosfato. Sigue un curso en zinc-SAM.